Hola a todos, yo les voy a presentar mi trabajo de tesis desarrollado en las últimas etapas también ya, en el cual pertenezco a la Corte 2016-2021 bajo la dirección del doctor Pablo Luis Peri. Estoy inscrito en el doctorado de la Universidad Nacional de La Plata en la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, la cual tuvimos que incluir para el doctorado que me exigía la universidad como codirectora la doctora Fontenla Sonia de la Universidad del Comahue y como asesor académico al doctor Celini Juan Manuel de dicha universidad. En mi estudio, como decía el título, abarqué lo que es microorganismo del suelo. Estos microorganismos del suelo, la tesis en sí abordó dos situaciones que hacen referencia a las micorrizas arbusculares, que son hongos simbióticos que están dentro de la raíz de las plantas, y en sí las comunidades de microorganismos, que son todas las que integran el suelo, evaluando parámetros microbiológicos del carbono de la biomasa microbiana, respiración que realizan estos microorganismos, cuantifiqué hongos totales de suelo, bacterias totales también, y determiné dos coeficientes ecofisiológicos que se llaman, que es el coeficiente metabólico que te da la eficiencia en la cual estos microorganismos captan carbono en su biomasa, y también te da un indicio de cuánto dióxido de carbono ellos emiten en la atmósfera. Eh, este trabajo surge de la necesidad, como en estos ambientes hay pocos que se realizan estudios que aborden la microbiología del suelo. Trabajé en el sur de lo que es la provincia de Santa Cruz, en un gradiente ambiental que lo definimos nosotros, dado por tres áreas ecológicas, que son el matorral de Mata Negra, la estepa magallánica seca y la estepa magallánica húmeda, en el cual lo que queremos ver es la interacción de ese gradiente ambiental, cómo influye en la microbiología del suelo, en estas dos grandes comunidades de suelo de microorganismos que yo estudié, y la interacción que generan las plantas, dado que son las plantas muchas veces las que brindan los sustratos para los microorganismos del suelo, para que ellos crezcan, contengan su biomasa o lleven a cabo diferentes funciones del suelo, ya sea mineralización de la materia orgánica o participación en diferentes ciclos de los nutrientes. Otra cuestión en esta zona es la actividad ganadera, principalmente la producción ovina de carne, en el cual los animales a través del pastoreo inciden también en estos ambientes y potencialmente pueden influir sobre los microorganismos del suelo. También dentro del área matorral de Mata Negra evalué dos situaciones que son micrositios, que lo definimos, que son qué pasa con la microbiología del suelo debajo del canopeo de la especie subarbustiva Mucuraea tridens, y qué pasa en la condición de entre parches o de vegetación, que es un suelo más desnudo, un suelo más abierto, en el cual la incidencia del animal es mayor en cuanto a la compactación del suelo. Este sistema de pastoreo ovinos y el gradiente ambiental son parte del capítulo 2 y 3 de mi tesis doctoral y de mi beca, en el cual vimos las cargas ganaderas, cómo inciden sobre los parámetros microbiológicos. En otra situación de abordado en la tesis, también cuestiones de una fertilización mineral a través de aplicación en ensayos, ¿no? De fertilización mineral aplicando nitrógeno, macro y micronutrientes al suelo, y cómo eso afecta a las plantas y a los microorganismos del suelo. En este contexto también abordamos ensayos experimentales que hacen a lo que es el cambio climático, en ensayos y parcelas permanentes que aplicamos riego, y en otra en la cual interceptamos la precipitación, y a ver estos escenarios de cambio climático en el futuro que incidirían sobre estas latitudes, cómo inciden y cómo responden los microorganismos del suelo ante estas perturbaciones. Y por último, en el capítulo 5 de mi tesis, una vez que pudimos ver, por ejemplo, hay cosas que sobre micorrizas arbusculares que no se sabían, más allá que las micorrizas son cosmopolitas en todas las especies de plantas, hay especies representativas aquí en la Patagonia que algunas no estaban cuantificadas o reconocidas como hospedadoras de estos hongos, y nosotros identificamos sobre un estudio sobre Rithiosperma virescens y ensayamos sobre esa planta cómo incidirían las frecuencias de foliación a través de los sistemas que se hacen aquí en Santa Cruz, que son sistemas muchas veces rotativos, en el cual se dejan periodo de descanso los cuadros o los peotreros para que nuevamente el animal vuelva a entrar, y a ver cuál es el tiempo o la frecuencia en el cual las plantas o las micorrizas se ven afectadas o no. Eso fue el esquema de mi tesis. Esto es una
parte donde trabajé en 6 establecimientos ganaderos, uno, el más al norte, está cerca de la zona de Esperanza, para los que conocen. El otro es la estepa Mallaneca Seca, en estancia 2, estancia aquí enfrente a la ría de Río Gallego, y las más australes son estancia de Monte Dinero, que están allá cerca de Cabo Virgen. Y los ensayos experimentales, tanto de fertilización y sequía, o el ensayo de frecuencia de foliación, lo llevé a cabo en una clausura del campo experimental del INTA. Estos son fotos del ensayo de sequía que le mostraba cómo hacíamos los interceptores de precipitación para evaluar a ver si reducimos la precipitación en un 50%, cómo incide, o si agregamos más del 50% de la precipitación en el cual yo iba a regar las plantas, ¿no? Las parcelas, perdón. Y el ensayo de fertilización, de que yo le muestro en las 2 fotos de abajo, hacen referencia a los manchones de cuadro, en el cual estas son las claros ejemplos de cuando uno fertilizaba, cómo se ven la especie de planta más verde. Y por último, este es el ensayo de frecuencia de foliación, donde uno acá está esquematizado los intervalos de corte que yo hacía sobre las plantas. Tenía un ensayo en campo y otro en invernadero. En invernadero las plantas estaban en maceta, y en campo lo que hice es identificar plantas, las mismas plantas, Retidosperma virescens, con una varilla metálica, y asignarle una tapita de gaseosa con diferentes colores para cada uno de los tratamientos a los cuales yo tenía que ir a cortar las plantas cada 21 días, en otros tratamientos cada 30 o cada 50 días. Como avance de la actividad académica que tengo hoy en día, el doctorado me exige 540 horas académicas, y en el transcurso del 2017, 18 y 19 ya he enviado para que me acrediten los cursos. La mayoría de los cursos lo hice aquí en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, y algunos más específicos sobre microbiología lo hice en otras universidades, pero la Universidad de La Plata ya me reconoció todos los cursos. Como publicaciones, junto con mi director, he participado como coautoría de 2 trabajos publicados que hacen relación al carbono, el contenido de carbono y nitrógeno en los suelos de Santa Cruz. Y como publicación personal he enviado este año, empecé con las publicaciones sobre el capítulo 2 de mi tesis, ya consolidado. He enviado los dos trabajos a una revista, y principalmente una me han devuelto la semana pasada con las observaciones de los revisores. Como actividades pendientes, pues tenemos un objetivo con mi director, es presentar la tesis a la Universidad de La Plata ahora en agosto. Estoy justamente en esta semana escribiendo el último capítulo de la tesis y defenderla antes del 2021, dado que me quiero presentar a la beca postdoctoral de este año con un proyecto que le dé continuidad a esta línea de investigación que estoy abordando yo aquí en la Patagonia Austral, ¿no? Desde ya, eso es todo y muchas gracias.